Fijaros, la mejor excusa para abrir un botellín de cerveza bien fresco es currarse los 2 platos de hoy al mediodía. Fijaros qué bestialidad. Una brocheta de kebab kofta, de cordero impresionante, y luego el celebrado pincho pili. En un segundo, en Robin Food atracón a mano armada. Os chupéis unos comerciales, como ahí tienen en Argentina, pincho de puto boludo, y en un segundo arranca una nueva edición de este programa tan singular. No os mováis del sofá, que venimos pinche puto boludo en un segundo. ¡Viva Rusia! Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, atracón a mano armada. Hoy, para hacerle una oda a la cerveza helada, lo que vamos a hacer son 2 recetas como se ha anunciado hace unos segundos. Unas maravillosas brochetas de kebab kofta, fijaros qué impresionante. Y luego en la segunda parte del programa lo que vamos a hacer es un maravilloso pincho, como habéis visto, pincho pili, con su mahonesa, con su mendresca, con su anchoa y con su aceituna. Pero hoy, sobre todo, lo importante es que es lunes y que esta semana nos va a acompañar el gran Manuel Maldonado, porque viene semana de escándalo, el hombre que susurra a los marranos, que mostrará los mejores productos de sus cerdos de la dehesa extremeña. Los asaremos a la brasa y con su tocino estofaremos unas habas tiernas. Además, Martín Brasategui aterrizará el jueves para currarse una lomopizza con anchoas y aceitunas y nos dejará listo un postre, jugo de fruta de la pasión y plátano con piña. Y como todos los viernes volverán las chipitifláuticas guarrindongadas. Esta semana, pura caca en bote que llega desde la tierra de David Bisbal, nada más y nada menos que desde Almería. Viva Robin Food y sobre todo viva un programa en el que pueden convivir una preparación tan maravillosa como esta que viene del lejano oriente y un pincho tan nuestro, pincho pili, kebab kofta, impresionante. Viva la birra, sobre todo cuando está fresca y es cristalina como esta. Robin Food. Bueno, aquí estamos con uno de los programas que más nos gustan, sobre todo porque hoy va a ser un programa de contrastes. En la primera parte vamos a hacer este kebab kofta, que al final nos traslada a ese oriente lejano tan maravilloso, sobre todo con esas especias que en un segundo os voy a presentar. Y luego en la segunda parte del programa vamos a hacer un pincho tan nuestro, que en este caso, bueno, pues es un pincho que hemos bautizado como Pili, en homenaje a la supercampeona que cocinaba en la antigua bodega Donostiarra. Acordaros, en la bodega Donostiarra, aquella tan maravillosa que todavía sigue abierta. En su momento estuvo allí Pili cocinando y en su homenaje vamos a intentar hacer un pincho que se parezca un poco a aquellos pinchos que nos hacía ya hace tanto tiempo. Fijaros lo que tengo delante, impresionante. Tengo ahí un pan lavash maravilloso, que lo veis junto con unas panes de pita también que tranquilamente podéis comprar en los comercios. Afortunadamente, la inmigración ha traído cosas muy buenas y una de las cosas buenas que ha traído la inmigración es que en los locutorios y en muchas tiendas podemos encontrar, bueno, pues todo ese equipaje de toda esa gente que viene a visitarnos y que viene a trabajar y que viene a ganarse la vida en nuestro país. Y ese equipaje de toda esa gente está lleno, por ejemplo, de sumac, que lo tengo aquí, que es una semilla muy acidulada, muy rica, muy típica en la cocina turca, que la vamos a utilizar para hacer estas brochetas. Además, estos pan lavash que veis aquí, estas pitas maravillosas que están aquí delante vuestro. Y siempre os he dicho que en los locutorios, bueno, son sitios maravillosos. Las tiendas en las que se compran ese tipo de productos son auténticos vergeles. A mí me encantan. Y en este caso vamos a montar estas kebab kofta, que no son más que una especie de brochetas con carne de cordero. Aquí en el bol lo que tengo es cuello de cordero. Muchas veces hemos utilizado cuello de cordero en este programa para hacer arroces, para estofar, porque es una de las carnes más sabrosas del cordero, con esa grasa entreverada, con esa gelatina maravillosa que tiene el cuello. Y en este caso, lo que le he pedido al carnicero es que me deshuese 2 o 3 cuellos de cordero, que los pique por la picadora, como cuando vamos a hacer albóndigas o boloñesa, todas estas historias. Y al final aquí lo que tengo es eso, carne de cordero bien picada. Si os dice una pasada o 2 por la picadora, yo os recomiendo que le deis solamente una pasada a la picadora para que el grano sea un grano grueso, que es lo que está aquí. Importante que la carne esté fría, por eso la tengo metida en agua con hielos. En casa no hace falta que lo hagáis, aquí hace mucho calor y por eso la tengo bien fresca, porque daros cuenta que las brochetas van a ser brochetas de carne picada, no de carne ensartada. Estamos habituados al típico pincho moruno de pedazos ensartados en la brocheta, y en este caso el kebab kofta se hace con carne picada ensartada alrededor de de las brochetas de metal o de madera, lo que queráis. Carne de cordero. Vamos a añadir un buen
pellizco de sal. Vamos a pimentar. Y tengo las brasas de mi parrilla encendidas, ¿eh? Afuera tengo ya mi parrilla. Todavía no es tiempo de calor, pero es verdad que hay todavía suficientes días claros que en mi caso a mí me animan a encender la parrilla. Tengo una parrilla pequeña, como sabéis, porque la hemos utilizado mucho en el programa. Y estas brochetas, este kebab kofta, lo vamos a hacer en nuestra parrilla. Si queréis, lo hacéis en sartén, lo que os dé la gana. Sal y pimienta. Y vamos a añadir, para empezar, romero y tomillo bien picado. Un buen pellizco. Esto tiene que estar bien sabroso, ¿eh? Y para que esté bien sabroso hace falta que le metamos garrote. Tomillo y romero, importante cuando piquéis romero, que os lo suelo decir muchas veces, es que le tenéis que quitar este tronco leñoso. Este tronco leñoso que está muy duro y que no vale la pena picar, porque con lo que nos tenemos que quedar es con estas hojas, que lo que hemos hecho es picarlas muy fino, con un cuchillo, o si no, en un mortero las moléis. Igual que las ramitas de tomillo, que lo que hace falta es, a pesar de que el tronco es mucho más fino, lo que hace falta es eliminar este tronco, que es un tronco leñoso, bastante más comestible que el del romero, y picar bien el tomillo. Además tenemos pulpa de guindilla picante, que en este caso es de los amigos de Zubia. Si tenéis la suerte de tener un buen chile en alguna maceta en el balcón, que no es ninguna chorrada, ¿eh? Pronto también meteré mi huerto urbano por aquí dentro con mis ruedas y con mis plantas aromáticas, que las tengo ya plantadas. Tengo mi salvia, tengo mi tomillo, tengo mi hierba luisa, mi romero, mi santolina, la ajedrea, y he metido alguna planta de chile. Y esos chiles, que viene bien tener de vez en cuando, nos dan ardor a este tipo de preparaciones. No tiene nada que ver la cayena seca con el chile fresco. Si tenéis chile fresco, bien picado y bien añadido aquí en el fondo. Luego tengo comino molido. Impresionante comino molido. Hay que tener mucho cuidado porque sabéis que el comino es muy salvaje, el comino es muy fuerte. Y a pesar de todo, vamos a añadir, fijaros que esto es muy potente, ¿eh? Pero a pesar de todo vamos a añadir, como veis, más o menos como media cucharadita de comino molido. Además, el sumac, como os he dicho antes, que también es una preparación, una semilla que en este caso la tengo bien molida, que es una semilla muy acidulada. Aquí tengo también yogur, porque luego vamos a acompañar esta historia con yogur, y se me ocurre que un poquito de sumac, por ejemplo, añadido a un yogur a modo de salsa, le va a dar una potencia muy maja, ¿eh? Como cuando hacemos un salmón marinado y lo marinamos con eneldo y azúcar y todas estas historias, y lo presentamos con una nata agria o un yogur. Bueno, pues un poco de sumac en un yogur le va a dar un sabor muy particular a una salsa fría, o añadido a una salsa tártara, o lo que os dé la gana. Fijaros, más o menos con una cucharadita pequeña de moca. Vamos a añadir también pistacho molido. Yo creo que la cocina de Oriente Medio está llena, pues de frutos secos. Y en concreto el pistacho, pues es un fruto seco muy habitual en estofados, muy habitual en muchísimas salsas, y muchísimos dulces maravillosos, esos dulces tan azucarados, que están llenos de almendras, de avellanas y sobre todo de pistachos. En este caso, pistachos iraníes. Vamos a añadir un buen golpe de pistacho molido, que también luego en el último momento, si nos apetece, podremos integrar en nuestra salsa, en nuestro yogur, a modo de salsa, porque ese yogur luego nos va a hacer las veces de salsa. Vamos a coger una cuchara de madera, también podemos hacerlo con las manos, pero vamos a hacerlo bien plan fino. Y vamos a amasar nuestra carne de cordero. Además tengo otros ingredientes encima de la mesa, como veis, Tengo cáscara de limón y zumo de limón, que me va a valer para aliñar una ensalada, que se va a componer de hojas de menta y de hojas de perejil, que las tengo en este bol con hielos, de un buen puñado de mezcla como de lechugas. Ahí hay de todo. Ahí hay hoja de roble, hay lolo rosa, hay brotes de espinaca, hay sucrines o tallos muy tiernos de cogollo, hay todo tipo de ensaladas, que he añadido un poco para suavizar, porque lo lógico es que la ensalada, pues este kebab kofta exclusivamente es fuera de perejil, de menta y sobre todo de cebolla roja, que vamos a cortar en un segundo muy finamente. Y como os he dicho, la cáscara y el zumo nos servirá para aliñar en el bol con un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva, pues la parte refrescante de esta historia, porque estas brochetas son muy potentes, son muy sabrosas y hay que desgrasarlas. Y la manera de desgrasarlas, cuando las sirvamos sobre esas láminas maravillosas de pan lavage, que ya lo veis ahí, utilizaremos esta ensalada y sobre todo utilizaremos el yogur.
Una vez que nuestra carne de cordero está bien mezclada, que sabéis que los que sois un poco aprensivos y no os mola comer la carne cruda, hacéis como cuando se hacen las pruebas de chorizo en La Rioja y por ahí, que es poner una sartén, hacer una mini pelotilla y cocinarla para ver si está bien de sazonamiento. En este caso, como a mí me da igual y me gusta mucho la carne cruda, es importante que rectifiquemos el sazonamiento. Le falta sal. Y ojo con las especias, porque en frío esto está bastante potente, pero ojo, porque en frío las especias se apagan mucho. En el momento en que metamos estos kebab kofta en la parrilla y empiecen a asarse, es cuando el calor hará que empiece a desarrollarse todo el sabor y sobre todo que se potencie toda esa fuerza que hay dentro de la masa. Así que tener cuidado, porque lo que no queremos en ningún caso es que estos pinchos, estas brochetas de kebab sean incomestibles. Una vez que tenemos nuestra mezcla hecha, lo que vamos a hacer es hacer porciones. Vais a ver. Cogemos más o menos pelotillas como de unos 120 gramos o así. Importante manosearlas un poco y a la vez que las vamos golpeando, ir aplastando un poco para que la proteína de la carne haga que se amalgame un poquito la carne, para que esto no nos quede muy suelto. Ya lo veis. Y una vez que más o menos tenemos nuestros chorizos, ya lo veis, de carne de cordero, lo que hacemos es, ¿veis?, atravesar con un palo de estos de brocheta la carne picada, que es importante que esté bien fría, ¿eh? Eso lo he repetido antes y es muy importante, ¿eh? No hay que hacer brochetas muy finas, hay que hacer brochetas más o menos como de este tamaño. ¿Veis que son chorizos alargados, bien apelmazados? ¿Veis, eh? Esto es más o menos la brocheta. Esto es el misterio, no hay que hacer más que esto. Coger la carne, que no se os tiene que calentar jamás, importante. Darle unos golpecillos para que la proteína de la carne salga y al final quede como más amarrada. Y si queréis, sobre la mesa también podéis estirar como si fuera una masa de pan, pero con la mano es suficiente, ya lo veis. Más o menos, como tenéis un chorizo de este tamaño, lo que hacéis, como veis, es coger un palillo de estos y directamente atravesarlo así, o si no, clavarlo como he hecho yo antes. Y listo. Así con todos nuestros kebab kofta, ¿eh? Hoy tenemos receta sencilla, ¿eh? Bastante sencilla, pero muy sabrosa, la vais a ver. ¿Veis? Estiramos de esta forma y es importante que antes de añadir esto a la parrilla, dejemos que reposen por lo menos media hora. Que queden bien firmes, que la carne quede bien unida. Y antes de echar esto en la parrilla, importante, como os digo, media hora de reposo en la nevera. El sumac. Me acuerdo cuando estuvo aquí Iván Yarza haciendo el lahmacun, que es maravilloso, que lo veis ahora en la fotografía, que dijo que no había podido conseguir el sumac para hacer aquel lahmacun que también tenía carne de cordero. Acordaos que era una especie como de pizza muy estirada con carne de cordero y con muchas especias. Iván, yo he conseguido mi sumac y aquí lo tengo. Estamos haciendo estas brochetas de kebab kofta. Sabéis que nos gusta la porsalda, que nos gusta el bacalao al pil pil, que nos gustan las croquetas, pero también nos gusta poner los pies en las cocinas de otras latitudes, ya lo sabéis. Estáis en Robin Food, atracó la mano armada. Aquí me quedo haciendo mis brochetas de cordero. Y en un segundo, cuando pase esa media hora de reposo en la nevera, vamos a asar nuestros kebab koftas a la brasa. Robin Food. Bueno, aquí están mis brochetas de kebab kofta, ¿habéis visto? Conforme se van endureciendo en la nevera,
suele ser interesante, ya habéis visto que las mías eran bastante más gruesas que estas, es ir aplastándolas bien para que al final queden bien firmes. Si no interesa, tampoco que queden demasiado gruesas. Más o menos el tamaño bueno es este, teniendo en cuenta que las vamos a asar en la brasa y que más o menos yo calculo que con unos 5 o 6 minutos de cocción sobre esas brasas, y tener la suerte de tener unas brasas, y si no, en una sartén antiadherente o en una gran paellera, montándolas sobre estas brochetas de metal o montándolas sobre brochetas de madera, tendréis, pues vuestros kebab resueltos. Vamos a hacer también una especie como de ensalada, como os he dicho, para refrescar todo el gustazo de esa carne y luego también para complementar ese yogur que tenemos en el bol. Vamos a hacer una ensalada de cebolla roja con menta, perejil y sobre todo, pues con esta cáscara de limón. Vamos a meterla aquí bien de cáscara de limón y luego lo que haremos será en el último momento, una vez que las brochetas estén asadas, meterle el zumo de limón y aliñarlas con aceite de oliva. Fijaros, la cáscara de limón es maravillosa. Para tantos aderezos, la hemos utilizado en tantos sitios, en dulce, en salado, metido en vinagretas, hemos hecho de todo con cáscara de limón. El otro día en nuestro estrogonofe de jabalí, en el último momento también les polvoreamos la cáscara de limón, que es súper refrescante. Como os digo, luego lo que haremos será utilizar su zumo. Además, tengo aquí cebolla roja que vamos a cortar con una mandolina bien fina. Vamos a ir regulando. Si vemos que está demasiado fina, lo que hacemos es, pues buscar el tamaño perfecto, que va a ser al final ni uno ni otro. Esto también si podéis hacer, si queréis, con un cuchillo, pero con una mandolina sabéis que nos ahorramos bastante trabajo. Y luego es verdad que la cebolla roja le da muchísimo gusto a esta preparación. Cebolla roja cruda, que yo añado, como veis, sin limpiar, pero que si sois un poco aprensivos a ese zumillo que suelta la cebolla, lo que podéis hacer es lavarla en agua. Sabéis que muchas veces os he dicho que las charotas o las cebolletas que utilizamos para ensalada, o las cebollas, se pueden lavar en agua, se cuelan bien por un colador, se escurren bien y se secan con un trapo. Y de esa forma nos comemos todo el gusto de la cebolleta, pero lo que no hacemos es, pues comernos ese zumaco que muchas veces no suele gustar. Yo creo que va a ser suficiente ya con esta cebolla roja, no hace falta más. Listo. Además tengo un colador en la nevera porque, como veis, suele ser muy importante que para que nuestras hojas, para aliñar en ensalada, o nuestras lechugas, que en este caso están perfectas, pero las mentas y los perejiles, que son como muy delicados, me suele gustar mantenerlos en un barreño con un poquito de agua y de hielo en escamas o de hielo machacado. Y en el momento de aliñarlas, lo que hay que hacer es, a través de un colador, quitarles el exceso de agua, hacerle aquí un sacudimiento para quitar todo el posible exceso, como os digo, de humedad. Y entonces sí utilizarlas en nuestra ensalada. Fijaros, hojas de perejil y hojas de menta, Esto es un súper gustazo para nuestros kebab kofta, fijaros. Y además tengo, mis hojas de ensalada que van a suavizar muchísimo, la potencia de estas hierbas aromáticas que tengo ahora mismo en el bol. Fijaros, vamos a añadir, no todas, porque me parecen demasiadas. Y esta mezcla maravillosa la aliñaremos en un segundo añadiendo el aceite de oliva y el limón. Pero antes tenemos que tener nuestras brochetas bien doradas, bien curruscantes, bien tostadas, para que les salga todo ese gustazo de las especias, del sumac, del comino. Y luego variar los ingredientes en función de vuestros gustos, porque estas brochetas tranquilamente podéis añadir un buen pimentón de la Vera, podéis añadir, un montón de especias, podéis añadir un poco de enebro también bien molido, podéis añadir lo que os dé la gana, cualquier tipo de semilla, cualquier tipo de especia que tengáis en casa. Así que, como os digo, no vamos a aliñar hasta que estén nuestras brochetas, y lo que vamos a hacer es ir a la parrilla. Ya tengo algunas brochetas allí fuera asándose, y lo que voy a hacer es volar a mis brasas
Para terminar, mi kebab kofta, que en un segundo va a estar sobre esas maravillosas láminas de pan lavash. Fijaros, estamos en Robin Food, atracón a mano armada. Y esto le voy a añadir sal y pimienta. Robin Food. Habéis visto mis brochetas, Aquí estoy a la intemperie, perdón. Todavía no es verano pleno, pero hace buena temperatura. Fijaros las brochetas que están ahí bien frescas, bien frías, con todo su aliño, con todas esas especias añadidas. Y en un segundo se convierten en esta maravilla que está sobre la brasa, fijaros. Las gotitas de grasa al final lo que hacen es ir cayendo. ¿Veis? Van cayendo sobre la brasa esas gotitas y al final se van ahumando y van cogiendo, fijaros cómo sale la burbujita, cómo salen las especias, sale un olor aquí moruno maravilloso. Y como os digo, la carne de cordero al final y sobre todo la del cuello es muy muy grasa y al final lo que provoca es que vaya saliendo toda esa grasita maravillosa y sobre todo que la carne se vaya cocinando. No nos interesa que nos quede demasiado seco, al final interesa que el corazón esté un poquito tierno y sobre todo lo que nos interesa es que coja el gusto de la parrilla, que al final la carne se cocine y bueno, lo que hay que hacer es añadir bastantes más porque tenemos hoy festival. Vamos a colocar algunas por detrás y estas otras brochetas las vamos a ir retirando porque como se ha anunciado hace un segundo, lo que vamos a hacer es rociarlas con una ensalada bien rica y luego sobre todo con nuestro yogur. Fijaros qué pinta tienen nuestros pinchos, Fijaros, kebab kefta, impresionante. ¿Habéis visto la grasa que suelta? Una grasa roja. Y todas las especias que hemos añadido, de esa maravillosa pulpa de pimiento choricero, perdón, de guindilla bien picante, porque son unas brochetas bien sabrosas y sobre todo muy potentes. Habéis visto cómo esa grasa roja al final va dejando, bueno, pues huellas sobre la bandeja. Y como veis, algunas otras brochetas más sobre las brasas. Importante que no sea una brasa muy fuerte, son ascuas bastante abandonadas de, bueno, pues de fuego, que al final tienen potencia porque esto tiene mucha grasa, pero es importante que aquí no haya llamarada. Sobre todo, como os he dicho, porque la grasa de estas brochetas al final va a hacer que caiga sobre esas ascuas del fondo y salga ese humito maravilloso que no solamente cocina, sino que también perfuma nuestra preparación. Fijaros, si te va la olla, mete la cámara ahí, tío. Kebab kofta. Robin Food. Aquí estamos, de vuelta con nuestras brochetas recién sacadas de la parrilla y lo que vamos a hacer es alinear nuestra ensalada. Fijaros, ya habíamos añadido todo, salvo el aceite de oliva y el zumo de limón. Así que un buen chorrete de aceite de oliva. Importante, el buen chorrete de limón en sustitución. Me han puesto un limón que está más seco que la madre que lo parió. Fijaros, no sale ni zumo, impresionante. No sale zumo. A ver si tengo en la nevera, un segundo. No tengo limón en la nevera, impresionante. Voy a coger vinagre, no os preocupéis. Un chorrito de vinagre. Y si no, añadir zumo de limón, Me han puesto el zumo de limón de tocomocho. Alineamos nuestra ensalada, que vamos a colocar en un segundo en todo este tinglao. Fijaros, no quitéis vista de esta historia, fijaros. Bien alineada mi ensalada. Y ahora lo que vamos a hacer es coger mi maravilloso pan lavash que tengo aquí a la izquierda. Y fijaros, colocamos una buena lámina encima. Vamos a colocar una base de verdura. Esto lo podéis llevar a la mesa tal como está, Lo montéis sobre una tabla o lo que fuera. Y fijaros, vamos a coger cada una de las brochetas. Vamos a colocar, cuidado con las brochetas que queman, la carne sobre nuestra verdura. Recién aliñada, Imaginaos eso también, por ejemplo, sobre una base pues de un pisto moruno bien rico, al que le hemos añadido en el último momento un montón de hojas de menta, que es fundamental lo de las hojas de menta, Esto, fijaros, lo que hacemos es partirlo. Quema, ojo, Lo colocáis sobre la ensalada y esto lo que tiene que hacer es ir a la mesa tal cual, como está, así. Colocamos un poquito de yogur. De esta forma, y lo que hacemos es pimentar, añadir un chorroncillo de aceite de oliva virgen y sobre esta carne, sobre este pan maravilloso lavash, fijaros qué pinta tiene esto descomunal, lo que hacemos es terminar con el resto de nuestra ensalada. Colocando sobre todo
La cebolla roja, que es alucinante. Fijaros qué espectáculo, ¿eh? No me digáis que no. Esto directamente lo lleváis a la mesa. Lleváis también vuestro yogur, vuestro bol de yogur y el resto de panes. Y la historieta es que cada uno se las componga. Y lo que hay que hacer es coger un buen trozo de estos de pan, como os digo, en la mesa. Colocar un poquito de esta ensalada de base. Fijaros, ¿eh? Colocáis un trozo de esta carne maravillosa encima. Fijaros qué pinta tiene esto, ¿eh? Nuestro yogur. Añadís un poco de aceite de oliva virgen. Y a zampar. Fijaros. Kebab kefta. Baja la cámara, Yonchu. Impresionante. Pincho pili, ahí estáis viendo el genuino pincho pili en la foto. Nos encantan los pinchos de mahonesa, esas ensaladillas maravillosas y esos pinchos que chorrean, como este, fijaros, mahonesa. Antes de empezar ya chupándome el dedo como un artista, fijaros, vamos a colocar un poco de mahonesa, buena mahonesa en el fondo, en la base de un pan de estos tipos de estos típicos de bar. Y lo que vamos a empezar a colocar es, fijaros, lonchacas de patata cocida. Importante darle a la mahonesa, fijaros, que chorre bien de mahonesa. Esto es fundamental, ¿eh? Nada de pincho Geyer. Aquí hace falta que sea un pincho ñoco ñoco. Fijaros, ahora, bien de mendresca. Fijaros, mendresca de bonito de lata, impresionante. Pincho ñoco impresionante, ya habéis visto, ¿no? Flipándolo en colores, fijaros. Bien de mendresca. Vamos a colocar un poco más de mahonesa. Se me está yendo de las manos completamente el pincho, impresionante. Vamos a terminar con más patata. Es el típico pincho que triunfa allá donde va, fijaros, ¿eh? Y por último vamos a colocar unas últimas lascas de mendresca bien rica, de bonito. Podéis utilizar unas migas o lo que fuera, pero en este caso yo, veis que voy en plan regio. Y por último, un último pringue de mahonesa deliciosa, fijaros. Es importante que esté un poco pringosete, ¿eh? Tiene que ser un pincho guarro, ¿eh? Que chorree por los costadillos. Vamos a meterle un palillico. Sobre este palillico, fijaros, vamos a meter una buena oliva gordal. Y alrededor de la oliva gordal vamos a coronar con una anchoa deliciosa. Lo colocamos. Perdón, antes vamos a rallarle un poco de huevo tipo tasca. Impresionante. Fijaros, joder, qué néctar. Esto, imaginaos una bandeja con un montón de ellos montados, Lo colocamos sobre la bandejica. Y ya por último, chorrete de aceite de oliva virgen. Para pringarnos todavía muchísimo más. Fijaros. Esto es el pincho que nos gusta. Esto es el famoso y el genuino pincho pili. Fijaros. Super néctar, Joder, si toda la olla. ¡Viva Rossi!